guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, y seguimos aquí estudiando el libro de los Hechos. Estamos en la vamos a empezar hoy el capítulo 9 del libro de los Hechos y nos quedamos en que ya el Evangelio salió de la región de Judea y se está esparciendo hacia el área de Samaria. ¿Y qué pasa con esto? Que esto era grave para los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y entonces la persecución de Pablo a la iglesia hace que se mueva, empuja el evangelio hacia el área de Samaria, en donde esta encomienda recayó sobre Felipe. Felipe fue y los bautizaba en el nombre poderoso de Jesús, y después los apóstoles envían a Pedro y a Juan para que impongan las manos y reciban el santo poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí fue que nos quedamos en el capítulo 8, y sin más preámbulo comenzamos a leer el capítulo 9 del versículo del libro de los Hechos. Así que busque su Biblia, prende tu celular y vaya conmigo. Vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos que Pablo pues pide cartas al Senedrín, a Caifás y al otro líder y a los 70 de las sillas. Pide cartas para poder perseguir hacia el área de Damasco a los del camino, así que se llamaba la iglesia a sus principios, los del camino. Y pide cartas para él poder continuar esa persecución. ¿Ok? Seguimos aquí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué le pasó algo a Pablo? Este hombre quería acabar con los cristianos, quería acabar con el evangelio, no quería que se esparciera, pide cartas, y de camino a Damasco una luz lo rodea, ¿ok? Una luz, resplandor del cielo lo rodea. Y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y el 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que este acontecimiento le pasa a Pablo, pero estos hombres que estaban con Pablo también escucharon la voz. No fue un holograma, no fue algo que Pablo se lo inventa de su cabeza, fue algo que aconteció realmente, y de testigo tiene a sus hombres que también escucharon esa voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El capítulo 9 es uno de los capítulos más importantes de todo el libro de los Hechos. Empieza diciendo: Saulo respirando aún, que lo leímos aquí al principio, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué ha pasado aquí? Saulo encarceló a medio mundo en Jerusalén, pero se dio cuenta que la gente empezó a irse hacia el norte. Algunos llegaron hasta Samaria y otros hasta Galilea. Otros siguieron subiendo hasta llegar a Siria, que es más arriba de la Galilea, en la zona de Cesarea de Filipos. O sea, esta persecución de Pablo, como dije al principio, empujó a los discípulos, a los creyentes, a huir hacia el norte. Jesús dijo: y me seré testigo en Judea y en las otras partes. O sea que a veces lo que nosotros pensamos que es un mal, Dios lo convierte en un bien. A veces
Tenemos que ser empujados fuera de nuestra zona de confort para Dios utilizarnos en otras áreas que Él quiere que trabajemos, que Él quiere que ejecutemos, que Él quiere que llevemos su palabra. A veces Dios nos tiene que empujar. Sí, a veces Dios empuja. A veces Dios, cuando tiene propósito, te tiene que dar un empujoncito. Pablo pensó que si seguía esa ruta iba a encontrar a muchos de ellos y le permitía castigarles, arrebatarles y encarcelarlos. Pablo pide cartas al sumo sacerdote, ya lo leímos, en el Sanedrín para tener la capacidad de entrar a las sinagogas que se regían por el Sanedrín. O sea, las sinagogas se regían por este grupo de 70 eruditos de la palabra, maestros, ¿ok? Las sinagogas se regían por este grupo llamado el Gran Sanedrín. A investigar si había gente del camino, porque así se llamaba la iglesia originalmente, la gente del camino, predicando en las sinagogas, para entonces Pablo denunciarlos y arrestarlos, ¿ok? Contra los magistrados romanos que estuvieron en esa región. Saulo inicia su viaje hacia Damasco y en el camino le ocurre que lo que acabamos de leer se encuentra con esta luz, con esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? En el camino a Pablo le ocurre el evento más fenómeno que le puede ocurrir a un ser humano. Se encontró con Jesucristo. Eso es lo mejor, lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros, que nos encontremos con Cristo, que Cristo se nos presente y nos diga: aquí estoy, te amo, te voy a ayudar, soy tu Dios, tengo propósito contigo, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga por ti? No estás solo, no estás sola. El evento mayor en la vida de un hombre o mujer, joven, anciano, sea quien seas, mayor en tu vida es que tengas un encuentro con Cristo, pero un encuentro real con Jesucristo. Un encuentro donde primeramente amemos a Dios sobre todas las cosas y número 2, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es tener un verdadero encuentro con Cristo. Y dice la Biblia que fue derribado y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto me acuerda cuando el salmista dice la palabra: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿Ok? ¿A dónde uno puede ir de la presencia del Señor cuando Dios quiere usar a uno? Cuando Dios tiene un propósito en la vida del hombre. Cuando digo hombre me refiero a mujer, joven, anciano, todo el mundo. Cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, Dios te va a buscar, Dios te va a perseguir, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú le hagas caso a Él. ¿Ok? Por eso el salmista decía: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu presencia? Este Dios se convierte, como decía Martín Lutero, en un sabueso cuando se trata de perseguir al pecador y lo consigue hasta las últimas consecuencias. Ese es el Dios que yo le sirvo y que usted le sirve. Y si no le sirves, hoy lo vas a conocer y vas a aceptarlo como tu único exclusivo Salvador. Te persigue. Porque este Dios te busca, este Dios te ama tanto que da a su Hijo para que usted tenga una entrada, tenga una reconciliación con Él a través de la sangre de Cristo. Y el Señor siempre espera el mejor momento para acercarse a nosotros, para buscarnos, para que tengamos un encuentro como lo tuvo Pablo. Aquí agarró a Pablo fuera de Jerusalén sin llegar a Damasco. En el camino, ese camino que él perseguía, ahora se encontró de frente, se encontró con aquel que dijo: yo soy el camino. O sea, Pablo iba en este camino y se encontró con el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo derriba y le revela algo que solamente Pablo conoce: un aguijón que lo persigue y martiriza, pero el Señor, que conoce los corazones, le da eso como señal. Entonces Pablo se muestra impresionado, totalmente desmantelado por aquella revelación, y le pregunta: ¿quién eres? Contesta: el que tú persigues, y también pierde la visión. Aquí vemos que Dios le da esta señal a Pablo y le muestra esta debilidad que tenía Pablo, este aguijón que lo atormentaba. O sea, como que dice:
yo soy Dios y como yo conozco los corazones y sé las debilidades y sé las cosas ocultas que nadie conoce, yo sé que tú tienes este aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y al Pablo escuchar que esta voz sabía de esta debilidad que tenía Pablo, de este aguijón que lo atormentaba, decía, este tiene que ser Dios. Este tiene que ser el creador del universo. Estoy persiguiendo a Jesús y realmente Él es el Hijo de Dios. Porque más nadie sabe de este aguijón. A veces Dios señala para otras cosas íntimas. A veces Dios revela cosas en nuestras vidas. A veces el Señor tiene que sacar cosas que nadie sabe para que nosotros creamos que es Él que nos ha llamado. Para que nosotros creamos que es Él el que está con nosotros. Para que nosotros entendamos que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Okay? Entonces Pablo se muestra, como te dije, impresionado, totalmente desmantelado por esta voz que le dijo, yo soy Jesús el que tú persigues. Un comentario de Carlos Pérez. Carlos Pérez es un amigo de Magdiel Narváez, que es el pastor licenciado, teólogo, que yo estoy utilizando sus comentarios bíblicos para enriquecer esta enseñanza. Un amigo de Magdiel Narváez dice, Dios tuvo que cegar a Pablo de su visión, porque cuando él veía, lo único que miraba era la ley. Pero al cegarlo, ahora va a poder ver la gracia. Qué bonito, ¿eh? Pablo, al ser cegado, ahora no puede ver la ley, dice este comentario, sino que ahora ve la gracia de Dios. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué tremendo. En muchas ocasiones Dios nos quita la visión de algunas cosas para que podamos tener capacidad de ver otras. A veces vemos lo carnal, pero no lo espiritual. A veces atendemos demasiado a lo que nuestros ojos pueden ver y no vemos lo que Dios quiere que nosotros veamos en su nombre. Estamos aquí con un propósito, para predicar el evangelio, para ver las cosas espirituales, para hacer diferentes, para llevar luz a este mundo, para llevar el evangelio, ¿okay? No para impresionar, no para que la opinión del mundo acerca de la iglesia siga creciendo. Siempre digo que el mundo tiene una opinión de la iglesia y el mundo no se la inventó. Muchas personas no quieren llegar ni a los templos ni buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal ejemplo. Porque no estamos haciendo dos cosas que Dios pidió. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no cumplimos esos dos mandamientos, de nada vale todo lo que hagamos. De ninguna forma estamos haciendo la voluntad del Señor, porque Dios es amor. Y esa es la raíz de todo. Amén. Seguimos aquí. Perdón, el teléfono está sonando. Vamos a callarlo, aquí está. Seguimos aquí. A veces vemos lo carnal, pero no lo espiritual. Pablo es llevado a una casa y allí llega un hombre llamado Ananías. Y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 9. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Esto es cuando Pablo pierde la vista y lo llevan a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué bueno de que el Señor sabe, ¿verdad? Cuando buscamos su presencia. Qué bueno cuando el Señor sabe de que cuando tú lo buscas en secreto, en el closet, en tu alcoba, en ese lugar que has preparado para buscar presencia del Señor, aunque nadie te vea, Dios te ve. Nunca pienses que cuando tú buscas presencia del Señor, que cuando tú te hincas a orar, que cuando tú te derramas delante de la presencia del Señor, tú y Él a solas, nunca pienses que Él no te escucha. Nunca pienses eso,
porque Dios siempre está presto para escuchar. Cuando usted y yo nos tiramos en el nombre poderoso de Jesús, con un corazón contrito y humillado, Dios abre su oído, abre sus brazos y dice: aquí estoy. Porque el que llama se le responde, el que toca se le abre. Siempre cree eso en tu vida. No permitas que ningún pensamiento ni ninguna otra voz exterior te diga lo contrario. Dios está contigo, Dios escucha tus oraciones. De aquí vemos que Pablo perseguía a la iglesia, Dios lo ciega, lo derriba del caballo, lo deja ciego, lo mete en una casa. ¿Y qué pasa? Dios le da una visión a otro siervo, Ananías. ¿Y qué le dice Dios a Ananías? Vete y busca a Pablo. ¿Por qué? Porque él lo ama. Dios sabe. Dios escucha. Créelo. El 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí Ananías, por supuesto, dice: Señor, pero ¿cómo tú quieres que yo vaya a buscar a este hombre si este hombre nos persigue, este hombre nos quiere encarcelar, este hombre nos maltrata? ¿Cómo tú me estás pidiendo esto a mí? Bendito sea el Señor. Pero como Dios sabe todas las cosas, el Señor le dice, aquí tiene el versículo 15, Hechos capítulo 9, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Y aquí vemos que Pablo es llevado a una casa y allí llega un hombre llamado Ananías. Pablo esperaba a Ananías porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Y Ananías llegó porque el Espíritu Santo le dijo que fuera a ver a Pablo. O sea que el Espíritu Santo tenía todo ya planeado, tenía esta agenda ya en su sitio. Simplemente había que ejecutar lo que ya Dios tenía planeado, tenía en control. Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Dios siempre tiene todo bajo control. A Él no lo agarra de sorpresa. Dios es un Dios de orden, es un Dios que sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Usted y yo no tenemos que preguntarle ni interrogarlo. Nosotros tenemos que obedecerlo. Punto. Period. Obedecer a Dios. Esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Vamos a hacerlo. No entiendo, no me siento cómodo. Tengo 20 cosas que yo pienso en mi cabeza que tienen que hacerse primero, pero si tú dices que haga esto, yo lo voy a hacer, porque tú sabes más que yo, porque tú eres el creador del universo, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo voy simplemente a obedecerte. Así es que se brega esto. Había resistencia porque Ananías conoce quién es el apóstol Pablo, pues seguro que sí. O Saulo de Tarso dice: ¿por qué yo voy a imponer las manos sobre este que tanto daño nos ha hecho? El Señor le revela a Ananías y le dice: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios siempre tiene un plan, como decía, Dios siempre tiene un plan trazado. Seguimos aquí. El 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí Ananías obedece al Señor, aunque no lo entendía, aunque no estaba de acuerdo Ananías de ir a imponer las manos sobre Pablo, que se llamaba Saulo. Obedece la voz de Dios y va y hace la encomienda la cual Dios lo mandó. Nosotros tenemos que actuar de la misma forma. Aunque no entendamos, vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Aunque no nos guste, aunque nos sintamos incómodos, vuelvo y repito e insisto, Él es el dueño, Él es el Dios todopoderoso, es el que sabe, vivimos porque Él nos deja vivir. Nada de lo que tenemos es de nosotros, todo es de Él. Nosotros simplemente somos los administradores de todo lo que Él nos permite disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Y el 19, estoy aquí en Hechos capítulo 9, versículo 19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. La gente pensaba: Dios, pero este es el que nos persigue, este es el que los quiere matar. O sea, la gente al principio, cuando Pablo empieza a predicar con mucho fervor, con este encuentro que tuvo con Jesús, empieza a predicar, pero la gente lo recibe un poco mal, porque dice: este nos quiere engañar, nos quiere, como quien dice, dormir, hacer la camita, como decimos en Puerto Rico, para agarrarnos, para encarcelarnos y hasta para matarnos. La gente no recibió bien ese primer mensaje. Obviamente Pablo hasta se apresuró un poco, tú sabes, estás acabadito de ser ungido, estás acabado de tener un llamado. No quiere decir que te lances con todos los power. Primero hay que ser comisionado, preparado, enviado. ¿Sabes? Esto requiere un orden, requiere unas enseñanzas, un aprendizaje, requiere una vida en el Señor. No es de la noche a la mañana. Pero Saulo, Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, como lo estaba diciendo, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Se fija, aquí el 23 nos dice que lo querían matar porque estaban asustados. O sea, Pablo estaba haciendo el trabajo, pero a lo mejor no era el tiempo todavía. Y en vez de ser de bendición, asusta a los judíos y procuraron matarle. ¿Y qué pasó? Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínese usted. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Se fija? Y aquí Pablo tenía una buena intención, pero posiblemente no era el momento todavía. Pero, como dije, vuelvo y repito e insisto, como tuvo ese encontronazo con Jesús, estaba lleno del poder de Dios, tenía ganas de predicar, se lanza posiblemente un poco apresurado, en vez de ser de bendición, se asusta a los discípulos, procuran matarle, y los discípulos terminan descolgándolo por una canasta de noche para que no lo mataran. Imagínese usted. Una vez el apóstol recupera la visión, las fuerzas, estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y se sintió que tenía las fuerzas para predicar a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Comete el primer error. Se va a la sinagoga a predicar a Jesucristo en Damasco y allí exacerbó a las personas que querían matarlo. O sea, las personas, en vez de recibir el mensaje, recibieron susto, recibieron terror. Infundió el terror Pablo con la predicación, porque dijeron, vuelvo y repito, este es el que nos quería matar, este es el que nos perseguía. Aun cuando Dios tiene un plan en nuestras vidas, aun cuando Dios tiene un propósito tan espectacular como el que tenía con el apóstol Pablo, no podemos salir corriendo. Escuche bien, Dios nos manda a sentarnos, a aprender, a recibir, a ser transformados para poder lograr el propósito de Dios con nuestras vidas. Tenemos que pasar un aprendizaje, tenemos que aprender a predicar, a hablar en frente de una audiencia. Tenemos que aprender a escudriñar las escrituras, saber lo que predicamos, cómo lo predicamos y cuándo lo predicamos. Esto no es de la noche a la mañana, esto hay que prepararse en el Señor, hay que darle tiempo al libro, tiempo a que Dios trabaje con uno. ¿Okay? Eso es muy importante, porque entonces después ves a personas predicando por ahí cosas que no saben, sacan los textos fuera de contexto para crear un pretexto y se presta para muchas cosas, muchos errores que en vez de ser de bendición, lo que podemos llevar es confusión. ¿Me explico? Y es bíblico porque lo acabamos de leer aquí. Pablo cometió ese error. ¿Y qué pasó? En vez de ser de bendición, por poco lo matan y tuvieron que los discípulos sacar una canasta, porque si no, ahí hubiera quedado el ministerio de Pablo. Imagínese usted. La gente fracasa en la vida cristiana porque no saben esperar en el Señor. Porque se desesperan y quieren rápido estar en el altar. Hay que esperar el momento de Dios en nosotros. Tenemos que ser preparados y comisionados. Escuche bien, apunta estas dos palabras. Tenemos que ser preparados
y comisionados. Comisión significa compartir una misión, la misión de Cristo. Ni no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y repito e insisto, no es lo que Edwin Santiago quiere hacer, es lo que Dios quiere hacer con Edwin Santiago. Como le dije, Él es el dueño, lo que Él diga, eso es lo que yo voy a hacer, aunque no lo entienda, aunque no me guste. Porque Él es el que manda y no yo. Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? Como leímos ya, Saulo se escapa con la ayuda de los discípulos de Damasco, llega a Jerusalén, y cuando llega la gente le tenía miedo y no creían que él pudiera haber sido un discípulo nuevo de Jesús. Bernabé se trae la comisión de traerlo hacia los apóstoles para que él les cuente cómo el Señor se le atravesó en el camino y lo convirtió en un discípulo. Y la proeza de que tuvo el valor de haberse enfrentado a la gente de Damasco para predicar el Evangelio. Seguimos aquí leyendo el versículo 27, que lo acabamos de leer aquí en las notas. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hay que dársela. Pablo, sin estar preparado, sin haber sido comisionado y enviado, se lanzó hacia Damasco, donde odiaban a los judíos, y predicó a Cristo. Hay que dársela a Pablo. Qué valiente fue. Posiblemente se apresuró, pero fue valiente en hacerlo. Había potencial en Pablo, como hay potencial en ti, como hay potencial en mí, y en todo aquel que el Señor levanta. Preparémonos, ¿ok? Estudiemos, indaguemos en el libro, y cuando el Espíritu Santo nos envíe, ahí nosotros vamos, no cuando nosotros querramos ir. ¿Ok? Seguimos aquí. Y estaba con ellos en Jerusalén, este es el 28, en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos se lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aquí vemos a Pedro imponiendo mano. Esto es lo que hacía Pedro. Pedro le creyó al Señor, el que caminó por las aguas, ¿sí? el que negó a Cristo 3 veces. Pedro estaba lleno del poder de Dios, y predicaba, imponía mano, y la gente se resucitaba, se sanaba, porque a Pedro había creído en el poder de Cristo. Qué tremendo. Y vemos que Pablo también llega aquí y hablaba denodadamente con los discípulos. O sea, estaba aprendiendo Pablo lo que tenía que hacer, estaba instruyéndose Pablo, ¿ok? Pero con todo eso habían judíos que lo querían matar a Pablo. O sea que tenía que pasar ese proceso Pablo. A veces antes de nosotros comenzar el ministerio tenemos que pasar procesos que son necesarios. No nos podemos saltar los procesos del Señor en nuestras vidas. Si hay que pasar un desierto, hay que pasarlo. El desierto no fue creado para morir en él. Fue creado para pasarlo, aprender de él y seguir caminando muy forward en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Bernabé se trae la comisión de traer a Pablo hacia los apóstoles para que él les cuente cómo el Señor lo había convertido. Estuvo con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba en el nombre del Señor. Peleaba y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, como ya hemos dicho. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, su lugar de origen. Tarso era el lugar de origen de Saulo. En el proceso que Pablo necesitaba crecer, las iglesias tenían temor de que él estuviera y que su presencia ahora no fuera un riesgo para la iglesia, sino que por la forma en que él estaba predicando lograra crear una guerra que estaba
predicando, logrará crear una guerra entre judíos y los seguidores de Cristo. O sea, ya la gente no tenía miedo de que Pablo los encarcelara, los azotara y hasta los matara, sino que creara una guerra entre los judíos y los seguidores de Cristo. En la parte final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10 pasa algo muy interesante. El apóstol Pedro se va hacia la región de la costa del Mediterráneo. Y quiero recalcar de que Jesucristo nunca llegó a esa región, pero Pedro sí llegó a esa región. Jesús se quedó en el centro del país, norte, centro, sur, pero nunca Jesús llegó a la costa del Mediterráneo. Jesús, en su carácter personal ni ministerial, no llegó a Jope, que en hebreo es Jafo, que se encuentra hoy cerca de lo que es la ciudad metropolitana de Tel Aviv, en Israel. Pedro llega a esa región. Ocurrieron dos milagros simultáneos. Un paralítico llamado Eneas, que lo acabamos de leer aquí, en el versículo 34. ¿Qué pasa? Que Pedro, poniendo sus manos sobre él y diciendo en el nombre de Jesús, te has sanado, levántate, toma tu lecho y camina. Y el milagro de Tabita, una mujer. Aquí vemos que Pedro impone manos sobre Eneas y Eneas fue sano en el nombre poderoso de Jesús. Cristo no llegó a esa región, pero Pedro sí llega a esta región, porque para eso fue que Cristo llamó a Pedro. ¿Okay? Esos primeros discípulos, Cristo les dijo, id y predicar este evangelio a todas las naciones. Y Pedro aquí lo estaba ejecutando. ¿Y qué más? Seguimos leyendo aquí. El 34. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. El milagro. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Este es el otro milagro que hace Pedro en el nombre poderoso de Jesús en esta región. Había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abunda en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, imagínese usted. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. El milagro de Tabita, una mujer llamada Dorcas, mujer piadosa de buen corazón que daba limosna, se había fallecido y todo el mundo lloraba su muerte. Los discípulos, escuchando que Pedro estaba en Jope, estoy repitiendo otra vez, le mandaron a llamar para que orara por ella, y orando por ella, Tabita resucita de los muertos. Ahora los apóstoles están haciendo los milagros que Jesús hacía, cosas mayores que esta haréis en mi nombre. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. La gente al ver estos milagros comenzó a creer, porque el milagro es una forma de predicación. La gente empezó a recibir el impacto del poder del Espíritu Santo en la persona de Pedro. Y vemos este segundo milagro. Me gusta mucho porque aquí dice que Pedro saca a todo el mundo, se tira de rodillas, ora, impone manos y esta mujer resucita. ¿Y por qué Pedro hacía esto? Sacaba a la gente. Sí, porque había que sacar a la gente que no tenía fe.
A veces Dios no hace milagros ni prodigios en estos tiempos porque la gente no tiene fe, y por eso aquí en la Biblia nos muestra de que se saca a la gente que no cree afuera, que todo el mundo va afuera, que se queden aquí los que creen de verdad. Vamos a clamar en el nombre de Jesús y el milagro se va a dar. En estos momentos no se hace en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente se puede ofender. Pero es bíblico que cuando tú ores al Señor para que alguien sea sano, si tú piensas que hay personas que no tienen fe y esa visión espectacular, espiritual, la del Espíritu Santo, digan, vacíen el cuarto, voy a imponer manos en el nombre de Jesús, quédense aquí los que tengan fe, el Espíritu Santo te va a dar la visión de quién tiene fe y quién no, ¿ok? E imponemos manos en el nombre de Jesús y Dios hace milagros y lo va a hacer en el nombre de Él, creyéndole en todo momento. A veces no pasan milagros y prodigios en nuestras vidas porque simplemente no creemos al Señor. No creemos al Señor. Si le creemos a Dios, vivamos como que sí le creemos y vivimos por fe, por el poder de su palabra. Y aquí termina ahí el capítulo 9 del libro de los Hechos. Aquí estoy mirando el capítulo 10. Pero pienso que lo voy a dejar ahí, ya son 36 minutos, lo voy a dejar ahí, sí. Está bueno esto, ¿sabe? No sé si usted está gozando, yo sé que sí, porque el Espíritu Santo está en control de esta enseñanza. Yo estoy aprendiendo, yo me lo estoy saboreando, yo lo estoy digiriendo todos los días porque me encanta esto, qué tremendo. Espero que te goces también, espero que compartas estos videos, ¿ok? Compártelo porque van a ser de bendición. En estos tiempos hay que esparcir la palabra del Señor porque Cristo viene. Y viene ya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Terminamos aquí el capítulo 9 del libro de los Hechos y te espero en el próximo capítulo, el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dios te bendiga.